una nulidad taxativamente señalada en la norma. Entonces, claramente vemos la importancia del derecho de defensa, el cual tiene muchísimas aristas. Este artículo tiene por lo menos 12 numerales, en los cuales se habla de varios o desarrolla varios principios o preceptos constitucionales, como sería el derecho a la no autoincriminación, el derecho también a no acusar a un familiar hasta 4º grado de consanguinidad o incluso parentescos civiles, el derecho, ya les decía, estar asistido por un profesional del derecho que, como ha dicho la Corte, y ese era el punto que estaba haciendo alusión antes de la interrupción que hicimos para tomar lista, que la Corte ha señalado que no es solamente la idea de que esté asistido por un profesional, sino que el profesional sea idóneo y tenga conocimiento en la esfera penal. Hay muchísimas sentencias que señalan que la no comparecencia de un abogado en la audiencia preparatoria que tenga conocimientos en el área penal produciría una nulidad. Incluso yo he visto casos en donde en segunda instancia, en apelación, se ha solicitado la nulidad del proceso porque se ha logrado establecer que está asistido por un abogado que no conoce el derecho penal. Yo el otro día estuve en una audiencia antes de la virtualidad, y a mí me daba pena ajena porque ahí entró un muchacho, se veía que en su vida había estado en una sala penal y el pelado estaba sentado acompañando al abogado. Entonces era una audiencia preliminar. El juez le hacía preguntas y el abogado salía con otra cosa, y el juez paró la audiencia y le preguntó al abogado: ¿Usted sí maneja el derecho penal? Y digo, si usted no maneja el derecho penal, le ruego que me informe inmediatamente, porque yo tengo la obligación de revocarle el mandato que le ha dado su defendido y conseguirle un defensor público que maneje el derecho penal y que lo asista en esta diligencia. Entonces era un tema complejo ahí porque el muchacho no sabía ni qué decir. Dijo que sí sabía, entonces después siguió y cometió otra embarrada y dijo otra cosa que no tenía nada que ver, y el juez suspendió la audiencia, le revocó el poder al muchacho, y yo que estaba sentado ahí en la sala viendo la audiencia, la doctora me dijo: doctor Navarro, usted podría por favor como defensor público apoyarnos en esta diligencia, y me tocó terminar a mí la audiencia. Es una situación compleja porque la ausencia de un defensor idóneo puede ocasionar violación al derecho de defensa en los términos de la Corte y por lo tanto una nulidad. Hay un punto que me parece importante y que se correlaciona con 3 artículos que vamos a ver ahora. Ese que dice solicitar, conocer y controvertir la prueba. ¿Por qué es importante esto? Porque en virtud del sistema que manejaba la ley 600, en donde yo les decía hace 8 días que había un principio de permanencia de la prueba, el procesado no tenía la posibilidad de estar presente en la práctica de sus pruebas. En el sistema penal acusatorio, y de hecho eso es algo que vamos a desarrollar más detenidamente el semestre entrante, es obligación que el abogado, la persona, no solamente esté asistida por su abogado, sino que pueda participar en la práctica de la prueba, y por lo tanto se hace toda la prueba en la audiencia de juicio oral en presencia del procesado y de su abogado. Y esto, aquí hay una persona que está pidiendo que lo deje entrar a la clase, no sé, me imagino, pero no sé, en el chat. Andrea, mira por favor en el chat, que tú eres la que tiene la posibilidad de admitir, para que por favor admitas a una persona que está pidiendo admisión ahí. Bien. No sé, pues aquí hay una persona que está chateando y está pidiendo como que profesor, déjeme ingresar, pero yo no tengo la opción de ingresar. Bueno, listo. Entonces continuemos. Les decía que esto tiene correlación con 3 artículos importantes. Vamos a leer los 3 y hacemos la explicación en conjunto. Alguien, por favor, que nos colabore con la lectura del artículo 15, 16 y 17. Los 3 en conjunto. Bueno, 17 y 18, hasta el 18. Del 15 al 18. Y hacemos una explicación conjunta de los 3 artículos, porque desarrollan básicamente unos principios únicamente o que tienen relación directa con la prueba en materia penal. El de concentración, profesor. Sí, artículo 15, concentración, 16, 17. O sea, primero el 15 que habla de contradicción, 16 que habla de inmediación, 17 de concentración y 18 de publicidad.
Artículo 15, contradicción. Las partes Dale. tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada. Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación de la Fiscalía General de la Nación, deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tengan noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. ¿Sigo leyendo o usted va a explicar, profesor? Continúa leyendo, por favor, el artículo 16, 17 y 18. Ok. Artículo 16. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionales previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías. Artículo 17. Concentración. Durante la actuación procesal, la práctica de pruebas y el debate. De repente me gripa. Perdón, profesor. Si quieres, yo te colaboro con eso. El debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día. Si ello no hubiere posible, se hará en días consecutivos, sin prejuicio de que el juez que dirija la audiencia, excepcionalmente, la suspenda por un término hasta de 30 días. Si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso, el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto. Artículo 18. Publicidad. La actuación procesal será pública. Tendrá acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes. Se afecte la seguridad nacional, se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir, se menoscabe el derecho del acusado a juicio justo o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. Bien, fíjense tres cosas importantes acá. Estos principios son principios que son netamente procedimentales en materia de pruebas. El principio de contradicción que establece la necesidad de que la persona contra la cual se está aduciendo la prueba, es decir, estamos en un sistema de partes, si la prueba es producida por la fiscalía, en este caso sería la defensa, si la prueba es producida por la defensa, tendrá la posibilidad de contradecirla a la fiscalía, deben estar presentes en la prueba y tener la posibilidad de participar en ella y controvertirla desde el inicio de su práctica. Por eso vemos que en el sistema penal acusatorio es común el tema de la práctica de los interrogatorios cruzados, en donde si yo llevo un testigo, lo interrogo, mi contraparte va a poder ejercer la contradicción contrainterrogando al testigo. Entonces, es una dinámica procesal que permite que se haga algún tipo de contradicción de la prueba desde el mismo momento en que se va formando en el proceso, incluso cuando se puede hacer de manera anticipada, y ya vamos a ver más adelante cuando se da la práctica de pruebas anticipadas, como una excepción al principio, que vamos a ver más adelante, que es el principio de concentración de la prueba. Vemos también el principio de inmediación que dice que el juez tiene que estar presente en la práctica de la prueba, por lo tanto se contradice ese principio anteriormente planteado. Permítame un segundito, me está llamando una fiscal acá. Deme un segundo, por favor.
les decía entonces que ese principio de inmediación señala, contraposición al principio de la permanencia de la prueba, que el juez tiene que estar presente en la práctica de la prueba, porque es precisamente el juez quien, estando presente en la práctica de la prueba, se va a hacer a su conocimiento para poder fallar. Entonces, no funcionaría lo que se conocía anteriormente como el principio de la permanencia de la prueba en la ley 600, en donde cualquier documento que se colocara a principio del proceso venía siendo prueba y que el juez lo leía y después lo conocía. Para que ese documento o para que esa información pueda ser tenida en cuenta como prueba, debe ir el testigo al juicio oral, declarar e introducir el documento, que básicamente es el ejercicio que yo le pido a los estudiantes en procedimiento penal 2. Es decir, dentro de la dinámica como está hecho el programa de procedimiento penal 2, para que un estudiante pueda pasar la materia, debe hacer un interrogatorio acompañado de un contrainterrogatorio y la posibilidad de aprender a introducir un documento. Por eso es que básicamente el juez va a evaluar dentro del proceso penal toda la dinámica o toda la técnica de aprehensión de la prueba, y que en algún momento, si la prueba no está siendo aducida de manera correcta, por más de que tú tengas los elementos, vas a perder por un tecnicismo jurídico. Entonces, por eso es que es importante que el abogado tenga o esté versado en materia de práctica de prueba en materia penal. El principio de concentración habla de que básicamente todas las pruebas deben ser practicadas en audiencia de juicio oral, a excepción de por lo menos la prueba anticipada, la prueba de referencia o las estipulaciones probatorias, que ya son excepciones muy puntuales, pero la regla general es que la prueba debe practicarse en una sola audiencia, que se maneje en una sola unidad de tiempo. Es un poco utópico esto que dice acá en el código, de que si se suspende la audiencia de manera excepcional, se podrá suspender apenas por un término de 30 días, y durante ese tiempo el juez velará porque no realice otras audiencias, de modo que no pueda o no pierda la concentración que tiene sobre el asunto. Eso ya, digamos, que fue una utopía que contrajo la norma, porque hoy en día vemos que juicios orales se paran hasta 5 y 6 veces y duran hasta 2 años un solo juicio oral. Y durante ese lapso de tiempo hay hasta cambio de jueces a veces, y lo que hacen es escuchar los audios anteriores para retroalimentarse de qué fue lo que se hizo en la audiencia anterior. Pero la regla general o el deber ser es que se haga en una sola unidad de tiempo. Y por último, el principio de la publicidad, que es el principio que establece que la actuación penal debe ser pública. No puede haber actuaciones a espalda o escondida de nadie, debe ser pública, lo que permite incluso la asistencia de público a las audiencias, lo cual hoy en día, por lo menos con la virtualidad, está restringido. Ya anteriormente, por lo menos yo le decía a mis estudiantes de Derecho, pásense por los juzgados y entren a audiencias penales para que vayan de pronto viendo cómo es la dinámica del proceso. Hoy en día de pronto con la virtualidad no, yo tengo una audiencia ahora y solamente me conecto yo, se conecta el juez, se conecta el fiscal y pare de contar, si acaso el procurador, pero no hay público. Entonces, digamos, una restricción que está viendo ahora por el tema de la pandemia, pero en términos generales sí se puede o se debería dar la posibilidad de que todas las personas puedan participar en la audiencia, a menos que por circunstancias excepcionales tengan el carácter de reservado. Ya para terminar este punto de los principios, yo quisiera que nos fundáramos en el artículo 25 y 26, ya para terminar este punto. El 25 que habla sobre integración y el 26 que habla sobre prevalencia. Espera, profesor. Artículo 25, integración. ¿Lo leo? Sí. En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales, cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal. Artículo 26. Prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación. Hasta ahí, profesor. Sí. Miren dos cositas importantes. La primera, bueno, que hay que hacer la claridad, que ya no se puede hablar de Código de Procedimiento Civil, sino Código General del Proceso.
digamos que aquí quedó un poco desueto el Código Penal, al hacer el Código de Procedimiento Penal, hacer referencia al Código de Procedimiento Civil, pero lo importante es que existe la idea de que todas las normas están integradas, es lo que yo les decía a ustedes sobre el sistema jurídico. En los asuntos en donde no esté regulado expresamente un tema en el Código de Procedimiento Penal, aludimos en este caso al Código General del Proceso en virtud ya de una analogía jurídica expresamente consagrada en el artículo 25 del Código Penal, que integra todas las normas procedimentales para subsanar esos vacíos legales que pueda haber en las normas que establecen el procedimiento penal. Obviamente aplicando las restricciones de analogía en el sentido de que no se podrá aplicar analogía sobre normas que tengan carácter restrictivo. Y por último tenemos lo relacionado con el principio de prevalencia, el cual establece que todos estos principios rectores que acabamos de ver tienen un carácter prevalente sobre otras disposiciones del código. Por lo tanto, si existe algún tipo de norma dentro de este Código de Procedimiento Penal que de una u otra manera considere que no se amolda o no se ajusta a los preceptos establecidos en esos principios generales, necesariamente habría que amoldar la interpretación a esos principios generales, produciéndose de pronto la existencia de algún tipo de laguna axiológica que deba ser resuelto por el juez o por los litigantes al momento de invocar una norma. Entonces, básicamente, muchachos, eso es lo relacionado con los principios generales. Está también, no lo vimos, pero está ahí también el principio de oralidad, que dice que todas las actuaciones procesales deben ser surtidas de forma oral y que hace una diferenciación en relación a que si son en forma oral, se deben llevar a través de audiencias, y ahí vamos a ver más adelante la distinción que existe entre audiencias preliminares y audiencias de conocimiento. Por lo pronto, les voy a enviar unos videos. Vamos a dejar hasta acá, yo tengo que conectarme ahora a las 8:30 a una audiencia. Vamos a ver unos videos en los cuales vamos a analizar las partes intervinientes dentro del proceso. Yo se los voy a enviar con un orden específico. La idea es que ustedes lo vean durante todo este lapso de tiempo y que ya para cuando retomemos luego de Semana Santa ya tengamos la posibilidad de que ustedes hayan observado todos esos videos. Básicamente, la idea es no perder de pronto la clase de Semana Santa, sino que ustedes durante ese lapso de tiempo observen ese video de YouTube, que es un video pues que yo realicé de unas clases anteriores, en donde claramente se especifica o se explica de manera muy detallada todo lo que son las partes intervinientes dentro de la actuación procesal. Muchachos, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Excúsenme de pronto si me molesté un poco, pero de verdad que es muy complicado este tema de la virtualidad. Sentir uno que está como hablando contra una pared que nadie le contesta. Entonces, como un poco... Sí. Antes de que usted pasara a la lista y dijera lo que estaba diciendo, estaba hablando de las nulidades y después nos siguió con las nulidades. No, yo les estaba diciendo con respecto a las nulidades era que las nulidades son taxativas y que con respecto al derecho de defensa existe una nulidad expresa que está en el artículo, ya les digo, 55, 56, 57. 457. Léelo, por favor. Un momentico, que tengo que buscarlo acá en el celular. 457. ¿Lo encontraste? Sí, vale, pero yo veía que lo estoy buscando en el... Aquí está. Okay. Nulidad por violación a garantías fundamentales. Es causal de nulidad de la violación del derecho de defensa o del debido procesos en aspectos sustanciales. Y sale que, aparte subrayado, exequible, los recursos de apelación pendientes de definición al momento de iniciarse el juicio público oral, salvo lo relacionado con la negativa o admisión de pruebas, no invalidan el procedimiento. Bien, aquí es importante, o la parte que me interesa a mí es la que dice, es causal de nulidad la violación del derecho de defensa, lo que quiere decir que el artículo 8º tiene una trascendencia tan importante que de violarse cualquiera de los literales que aparecen ahí, cuando esa violación resulte ser trascendente, podría darse por la invocación de una violación al derecho de defensa, lo cual nulita todo el proceso y toca retrotraerse hasta el momento de la violación. De ejemplo, la persona es imputada y no está acompañada de un defensor
defensor o está acompañado de un defensor que no tiene ni idea de derecho penal. Se puede anular el proceso y retrotraerse. Entonces, esa es la explicación y por eso es que yo quise hablar de nulidades para señalar que ese es un principio tan fundamental que puede incluso o está considerado como una nulidad taxativamente señalada en la norma. ¿Listo? Entonces ya, eso era la explicación que quería dar sobre ese punto para cerrarlo. Entonces yo les voy a enviar ahora la información para que ustedes la lean. ¿Listo? Muchachos, les agradezco mucho su amable... Bueno, profe, gracias a usted. Amable asistencia. Profe, que tenga buen día. Igualmente Esté muy bien, todos. profe. Chao. Bye, profe. Lo amo.